Hola mis chicas, qué bueno que nos volvemos a ver. Hoy tengo el placer y el gusto de presentar el tema 3 de inamovible. Y es cuando tus valores son cuestionados. Eso para este año, para el año pasado estuvo buenísimo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cuestiona el por qué creemos en Jesús, en por qué hacemos las cosas, por qué diezmamos, por qué alabamos, por qué vamos a la iglesia, por qué leemos la palabra. Hay mucha gente que cuestiona eso en nosotros, pero aquí te tengo am, una gran historia o, ¿cómo te puedo decir? Es un gran aprendizaje, tal vez si se dice así, que podemos nosotros seguir inamovibles aunque la gente nos esté diciendo muchas cosas, ¿verdad? Y poder hacer que esa gente venga al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero que leamos el Salmo 1 y yo quiero que estén con la Biblia, por favor, porque sabemos que vamos a leer la palabra de Dios. Sí, es muy importante que lo tengamos, ¿verdad? Entonces, Salmo 1, 1, 3 dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Aquí quiero decirte algo muy importante. Nosotros quiero que te visualices como que si somos árboles, ¿verdad? Ahorita no se mira el árbol que tengo atrás, se mira solo las ramas, pero yo tengo un árbol. Creo que en el video pasado se los enseñé. Y si tú te das cuenta, los árboles se mueven, ¿verdad? Mueven sus hojas y llegan en un momento en que hay mucho aire y se mueven. Pero sin embargo, quedan su tallo, por así decirlo, y la raíz quedan exactamente en la tierra, ¿verdad? No se mueven. Entonces, así es como nosotros nos tenemos que visualizar. Visualicémonos que tu fe, visualicémonos que nosotros tenemos que ser inamovibles en todo momento. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque nosotros creemos y sabemos quién es Dios y cómo lo sabemos y cómo lo creemos, basándonos en la palabra de Dios. Y lo único que yo te puedo decir es, si tú estás leyendo, si tú conoces a ese Dios verdadero, ese Dios impactante que habla la palabra de Dios, tú no puedes ser inamovible, no tenés que ser inamovible. ¿Por qué? Porque tenés la certeza y la fe de quién es Dios. Y ese Dios tan excelente, tan maravilloso, tan extraordinario, que es, puchica, sorprendente cómo habla la palabra de Él, cómo es realmente Él, cómo es la esencia de Él. Eso te demuestra que Él es un Dios fantástico y que Él es el único que no te falla y Él es el único que te puede sacar de tus problemas. ¿Por qué te digo esto? Porque eso se trata de ser inamovible. Inamovible es que tú vas a creer a pesar de lo que la gente diga, a pesar de lo que tus ojos miren, a pesar de lo que la gente quiere decirte, a pesar de las mentiras que te mandan, a pesar de las circunstancias que estás viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra no te dice que ser cristiano vas a pasar todo bien, no, dice que vamos a tener clavos, dice que vamos a tener adversidades, te guía, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes superar esas adversidades que vienen en la vida? Y cómo superar toda consecuencia que el enemigo quiera engañarte. Y lo que tú tienes que ser, ¿verdad? Y miramos a todos los profetas, y miramos a Moisés, y miramos a Samuel, miramos a David, ¿verdad? David que fue conforme al corazón de Dios. Es impresionante todo lo que dice incluso el libro de Ruth, el libro de Esther. O sea, es muy interesante cómo el Señor se muestra y cómo el Señor nos habla en su palabra de cómo tenemos que ser nosotros. Así que empecemos con inamovible. Y para eso quiero que nos vayamos al punto 1. Y dice, ¿cómo mantenerme inamovible cuando mis creencias son cuestionadas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nuestras creencias son cuestionadas? Vamos a ir a Daniel 1:4. Y para eso quiero que tengan su Biblia, como ya se los he dicho. Y vamos a ir corriendo, corriendo. Y Daniel. Y leemos 1:4.
Lo leímos la semana pasada. Y dice, a jóvenes a quienes no hubiera ningún defecto, jóvenes en que no hubiera ningún defecto. Entonces recordémonos, Daniel y sus amigos ¿cómo se dice? Detenidos, se los llevaron, por no decir otra palabra. Y se los iban a llevar a un palacio real. Y yo quiero que pongas atención en el palacio real. Entonces, ¿qué dice Daniel 1:4? Dice, a jóvenes a quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que le enseñaran las escrituras y lenguas de los caldeos. Entonces, ellos, si se dan cuenta, la Biblia relata quiénes eran los jóvenes que fueron al Palacio Real. Y en eso estaba Daniel y sus amigos, ¿verdad? Entonces, quiero que pensemos en un momento, si tú conoces a algún artista, yo te voy a hablar de Hannah Montana. Mis hijas y yo miramos esa serie, porque Hannah Montana era muy linda, era una serie muy bonita, donde no se miraba ninguna maldad, ¿verdad? Pero al tiempo ella fue creciendo, al tiempo, yo recuerdo, porque sí recuerdo que ella había dicho que era cristiana y sus papás también. Pero no sé qué pudo pasar ahí. Ustedes saben los medios, ustedes saben cuando uno tiene mucho dinero, como que las cosas ya no te son tan interesantes, ¿verdad? Tienes que hacer otros tipos de cosas para sentirte interesante. Y te vuelves muy famosa. Y Hannah Montana, pues lamentablemente, ella se hizo muy famosa. Y ahora que tú la ves ya de grande, realmente tú dices, bueno, sí, realmente ya no es la misma Hannah Montana que hacía esa serie, ¿verdad? Ahora es muy diferente. Miley Cyrus, algo así se llama ella, no me recuerdo muy bien. Entonces, sí, realmente tú te das cuenta cómo afecta en el Palacio Real que tú estás o que ella está, cómo le afectó a ella. ¿Por qué? Porque sus creencias fueron cuestionadas y ella lamentablemente no estaba como ese árbol, ¿verdad? Sino que lamentablemente pudo más atraer la atención de otras cosas del mundo que atraer las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces yo te pregunto a ti, ¿en qué palacio real estás? ¿Cuál es tu palacio real? ¿En dónde es que Dios te mandó? ¿En dónde es que Dios estás? ¿En dónde es que Dios te ha puesto? ¿Y cuáles están siendo tus creencias en este tiempo? ¿Cómo fueron cuestionadas tus creencias el año pasado? ¿Por qué? Porque el año pasado pasaron muchas cosas y se te mueve, ¿no? Porque tú dices, bueno, vino esta pandemia, bueno, vino esto, pasó esto. Probablemente tu familia se pudo haber quedado sin trabajo, probablemente no, probablemente alguien se enfermó, probablemente te enfermaste tú, no lo sé, ¿verdad? Probablemente tu economía bajó. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Hubo un pequeño mover, como que te movieron la tierra, ¿verdad? Donde vos decías, no, aquí estoy, va, que estoy bien, o sea, estoy bien parada. Pero creo que el 2020 nos vino a enseñar en dónde estábamos parados. Si realmente estábamos parados en Jesús o realmente estábamos parados en las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, especialmente en el dinero, ¿verdad? Que es también un detalle, ¿verdad? Entonces, ahí con el dinero. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu palacio real? ¿Cómo están tus creencias ahorita? ¿Sigues creyendo en Dios? ¿Sigues confiando en Dios? ¿Sigues preguntándote, bueno, Señor, tengo esto, pasó esto, pero yo te creo? ¿Sabes por qué? Porque así es como te necesitamos que estés. Creo que Dios necesita que tú estés. ¿Sabes? Hoy es un año sorprendente, es un año para los hijos de Dios que el Señor nos va a alumbrar, que el Señor nos va a dar cada promesa que Él ha prometido. Y qué bendición, pero sabes una cosa, tienes que hacer tú algo. Y lo que tú tienes que hacer es primero, perdonarte. Segundo, perdonar. Tercero, pedirte perdón a ti. Y cuarto, pero la más fundamental, pedirle perdón a Dios. Ahora, ¿qué otras? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la palabra de Dios en tu vida?
¿Cómo está tu alabanza? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo están esos mensajes que estás leyendo, que estás escuchando? Entonces, eso también, mis amadas, eso también cuenta, porque entonces tus creencias son cuestionadas primero por ti, porque tú tienes te cuestionas, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Hay que tener fe. Este es un libro o esta es una serie donde yo te digo a ti, tienes que tener fe. Y la fe es inamovible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, porque conocemos a Dios, porque el que escribió exactamente, inspiró, y la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es exactamente el mismo Espíritu Santo que está con nosotros. Así que por favor, quiero que nosotros nos afiancemos en que Dios es Dios y sigue siendo Dios, aunque tus creencias estén siendo cuestionadas hasta por ti misma, incluso por el enemigo. Así que quiero que vayamos rápidamente a Daniel 1, 18, 19. Y dice así, 1, 18, 19. Pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajeran, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y se presentaron al no se encontró entonces, el rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Asías. Así se presentaron al servicio del rey. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender eso? Que Daniel tuvo y sus amigos tuvieron gracia delante del rey Nabucodonosor. Entonces, si nosotros tenemos a Dios, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si nosotros realmente tenemos esa fe, mucha esa fe que mueve realmente montañas, tus creencias, lo que la gente va a ver y va a decir, yo quiero lo que ella tiene. Y para eso estamos en esta tierra, ¿saben? Estamos para cumplir lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús empezó, lo que Dios ya había hecho. Y nosotros simplemente, los gentiles, estamos aquí para continuar el proceso y para que la gente no se pierda, más tenga vida eterna. Para eso es que estamos aquí. Así que rápidamente yo te voy a decir el cómo hizo Daniel para hallar gracia y favor delante de Nabucodonosor. Y en eso quiero que nos vayamos a Daniel 1:8. Daniel 1:8, sigue ahí, pero dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida de rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Ahí, entonces, ¿qué nos está hablando la palabra? Que no nos contaminemos, que no nos contaminemos. ¿Y cómo? Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿cómo crees tú que tú te puedes contaminar? ¿Cómo crees tú que te puedes contaminar? Oyendo las noticias te puedes contaminar, escuchando a las personas que dicen que están pasando penas, viviendo muchas cosas. ¿Cómo más nos podemos contaminar? Claro, escuchándote incluso a ti misma. ¿Por qué? Porque tú empiezas, ¿verdad?, a darle rienda suelta a tu imaginación y te aseguro que en segundos tú te venís abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu mente juega mucho contigo. Si tú le pones caso a tu mente, puede ser que tu mente te juegue una mala pasada y eso es muy malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No contaminarnos, no escuchar músicas que nos contaminen, no ver programas que nos contaminen, como por ejemplo las noticias, no estar prendidas en la televisión y viendo las noticias. No. ¿Por qué? Porque eso viene a contaminar tu espíritu, eso viene a contaminar tu alma. Entonces, ¿qué pasa? Que te pones más con miedo, ya no quieres ni salir, mejor no salgo porque a fulana de tal le dio el COVID, entonces mejor no, tranquilos, ¿verdad? O sea, nos tenemos que cuidar, pero entonces también yo te digo a ti, ¿qué es lo que tú adentro tienes que te pueda estar contaminando? ¿Qué es lo que realmente tu alma, qué es lo que realmente tu mente, qué realmente tus pensamientos puedan llegarte a contaminar? Eso
también tenemos que estar precisamente viendo qué es lo que nosotros estamos pensando y qué eso es lo que tenemos que hacer para dejar. Y yo te recomiendo, cuando tú venga un pensamiento malo o sea, cuando tengas un pensamiento malo en la mente, obviamente ahora, tú vas directo a la palabra. Tú te pones a orar y le dices, Señor, por favor, tengo esto, ayúdame. Yo estoy segura que el Señor te va a dar un buen consejo. Estoy 100% segura que el Señor no te va a dejar tirada. Pero es importante leer la palabra, es importante estar en adoración, es importante. Y saben, la adoración no es solo música, la adoración es postrarse delante de Dios, es rendir tu corazón delante de Él, es entregar cada uno de tu vida al Señor. Eso es la adoración. Entonces, quiero que nos vayamos a Proverbios 3:5-8. 3:5-8. Y dice así, no se aparten de ti las misericordias y la verdad, atalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que atar en nuestro cuello? La palabra de Dios. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, si aquí Proverbios 3:5-8 nos está diciendo, es que no le leí el otro, pero ahorita le leí el 3, les voy a leer el 4. No, les voy a leer el 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Qué rico, ¿verdad? Aquí nos está diciendo el Señor, aquí nos está diciendo Proverbios, que no nos apartemos de Dios, que no seamos. Dice algo aquí que me llama mucho la atención, porque dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu inteligencia. Aquí claramente lo está diciendo el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? En tu propia inteligencia. ¿Por qué? Porque te va a ir muy mal. Si tú le haces caso y tú dices, sí, esto tengo que hacer para tal cosa. No. Pregúntale al Señor. Lee la palabra de Dios. Lee, confía en el Señor plenamente. Miren, ustedes saben de qué se trata inamovible. Realmente se trata de cómo está tu fe. Se trata de verte a ti misma cómo está tu fe. Si realmente tú le crees a Dios o no le crees a Dios. Eso es inamovible. Inamovible es que tú vas a hacer algo conforme lo que Dios te vaya a decir. No te interesa si las otras personas te creen o no te creen. Tú lo haces porque Dios te lo dijo. Pero claro, toma esto en cuenta. Si Dios te lo dijo, va a ser algo bueno. Si tú haces algo que no está en la palabra de Dios, ten por seguro que no es de Dios. Entonces ahí tenemos que tener un cuidado, ¿verdad? De no contaminarnos. El punto 2 dice, me mantengo sólida en mis creencias cuando me nutro de la palabra de Dios continuamente. Y para eso quiero que nos vayamos a Josué rápidamente. A Josué. Ay. Me pasé. Vámonos a Josué. A Josué 1:8. Y dice así. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medite en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Qué nos dice entonces? Que la palabra de Dios no se tiene que apartar de nosotros. Que meditemos de día y de noche. Que la ley que está en este libro, en la Biblia, esté en nosotros. ¿Sí? Antes de cualquier ley, antes de cualquier cosa, antes de escuchar cualquier chisme, cualquier cosa. No, ve qué dice el Señor. Vea la palabra y qué dice el Señor. Vea la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces vas a encontrar que lo único que Dios quiere es que estudies la palabra, que medites en la palabra y que obedezcas la palabra. Y no solo la palabra, también lo que Dios te dice, que seas obediente. Él te dice, no te muevas
no hagas tal cosa, tú no lo haces. Porque entonces en la palabra vas a buscar a mucha gente que se perdieron el entrar a la tierra prometida solo porque no fueron obedientes a lo que el Señor les dijo. Y ¿saben qué? Tengo temor y temblor porque yo no quiero que eso me pase. Y yo creo que a ustedes tampoco les gustaría que eso pasara. Entonces, voy un poco rápido porque no quiero que se termine. Entonces quiero que nos vayamos a Salmo 119. Vamos rápidamente a Salmo 119. A Salmo 119. Al Salmo 119. Y ya me pasé un poco. Salmo 119 al 104. Y 104. Y dice: de tus ordenanzas adquiero inteligencia, por eso aborrezco todo camino de mentira. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar lo que el Señor nos está hablando cuando tú tienes una relación con Él? Cuando tú estás meditando en Él. Entonces, el tiempo se me va a acabar, pero ¿cómo vamos a encontrar estar inamovibles, chicas? Leyendo la palabra de Dios, creyéndole al Señor, no dudando lo que Él dice. Y me voy rápidamente al 3 que dice: me mantengo sólido a mis creencias cuando escojo a creyentes inamovibles como mis mejores amigos y consejeros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y rápidamente quiero que nos vayamos a Proverbios, porque Proverbios lo tenemos ahí, exactamente ahí. Y vámonos al 14:7. Y dice: apártate del hombre necio, porque en él no encontrará los labios del saber. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que nos apartemos de esa gente que critica primero a los evangélicos, que nos apartemos de la gente que solo está murmurando, que solo está diciendo, que hablan cosas negativas. Creo que ese es el punto. Apártate de la gente que sean negativos, ¿verdad? ¿Por qué? Sacúdete. El negativismo, eso no nos ayuda. A nosotros los cristianos tenemos que ser muy positivos y saber que si Dios dijo algo, tener la certeza que lo va a hacer. ¿Cómo? Solo Él sabe. Nosotros no tenemos que preguntarle el cómo. Tenemos que decirle: yo te creo, aunque no sepamos, ¿verdad? Porque Dios mueve muchas cosas a tu favor. Entonces, ojo, yo quiero terminar, termino con el punto 4 que dice: me mantengo sólido en mis creencias cuando confío plenamente en que Dios me exaltará. Y para eso quiero que vamos a ver. Confío plenamente en que Dios me exaltará. ¿Cómo es cuando Dios te exalta? Te voy a decir cómo. Cuando tú le eres obediente. Cuando tú renuncias a toda esa cosa que el Señor te está diciendo que renuncies. Cuando tú le crees solamente a Él y solo a Él, entonces el Señor te va a exaltar como exaltó a Daniel y a sus amigos. Entonces, ¿cuál es la base de todo, mis hermanas? El leer la palabra, meditar en su palabra, obedecerle y buscarlo y conocer quién es Dios. Así que yo me despido y les mando un gran beso hasta la otra semana. Adiós.